Hola amigos, buenos días. Hoy vengo a hablaros de una enfermedad vírica extremadamente grave de los gatos, muy grave. De hecho, mata prácticamente al 100% de los gatos que la padecen. Me refiero, como no, al PIF, o peritonitis infecciosa felina, una enfermedad provocada por un coronavirus, el coronavirus felino. Y en este vídeo os voy a dar respuesta a toda la información, a todas las preguntas que necesitáis conocer sobre esta enfermedad. Si hay vacuna, si conviene vacunar, cómo se contagia, qué riesgos hay, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y en el vídeo os lo cuento. Como os he comentado en la introducción, el PIF es una enfermedad vírica provocada por un virus de la familia de los coronavirus. Prácticamente la totalidad de los gatos, repito, están infectados por coronavirus. ¿Qué ocurre? Que en algunos gatos el virus coronavirus muta, cambia, evoluciona y se convierte en el virus PIF, un virus que, como os voy a comentar, es tremendamente mortal. ¿Por qué muta el virus coronavirus para convertirse en virus PIF? Pues no conocemos exactamente la causa, aunque sí que parece ser que es algo que tenga que ver con el estado inmunitario del gato, porque sobre todo se va a dar en gatitos jóvenes o en situaciones que provoquen una alteración o estrés que altere su sistema inmune. Por ejemplo, desde una cirugía a una relocalización del gato, es decir, que se le cambia de domicilio, cualquier situación que altere al gato, que provoque un estrés, puede bajar las defensas y hacer que el virus corona, que ya os digo, que tienen la gran totalidad, la gran mayoría de gatos, mute y se convierta en PIF. ¿Y qué problema tenemos con el virus corona? Pues como os he dicho, el virus corona, prácticamente el 100% de los gatos callejeros, el 100%, hay estudios que dicen que el 80 y pico, considerar que el 100, al menos aquí en España, son portadores del virus corona. Es decir, en las colonias felinas la problemática de PIF es mucho más elevada. En los gatos domésticos no tanto, porque este contagio se va a dar básicamente por contacto con animal o que en la proximidad de tu domicilio haya una colonia felina, en el barrio o cuando a lo mejor lo sacas a la calle algún día, pues que haya por ahí algún tipo de posible contagio. ¿Y cómo se produce el contagio de estos coronavirus? Pues básicamente, a diferencia de los humanos, el contagio del coronavirus en el caso de los gatos es por vía orofecal, es decir, que el virus en el animal enfermo se elimina por heces y el gato que se acerca huele al otro y demás, huele, pim, y se contagia. ¿Y qué síntomas tiene la enfermedad? ¿Cómo podéis saber que vuestro gatito está afectado por esta enfermedad? Básicamente, la forma más común de presentarse la enfermedad es lo que llamamos PIF húmedo. Somos un poco rocambolescos los veterinarios a poner los nombres, pero se llama PIF húmedo. Parece que quieras decir otra cosa, pero no, se me va la cabeza. ¿Cómo se manifiesta este PIF húmedo, que es la forma más común? Pues básicamente lo que vais a ver es que vuestro gatito empieza a tener una ascitis, es decir, un acúmulo de líquido a nivel brutal en su cavidad peritoneal, en su cavidad abdominal. Es lo que habéis visto en la carátula del vídeo con ese gato tan tremendamente hinchado. Es decir, tiene una ascitis, tiene una acumulación de líquido en su aparato digestivo, básicamente en la cavidad abdominal. La sintomatología, pues, que va a tener un animal afectado de PIF va a tener que ver con ese acúmulo de líquido, es decir, pensar que ese líquido, por ejemplo, puede provocar un derrame pleural, con lo cual el animalito pues va a tener al principio sintomatología de tipo respiratorio, como que se ahoga. Lo que ocurre es que en ocasiones no aparece este cuadro de peritonitis, no tiene por qué aparecer en todos los casos esta forma de PIF húmedo, sino que simplemente se puede observar que vuestro animal está como más aletargado, mucho más adormecido, la típica apariencia de gato enfermo, que se acicala menos, que seguramente tiene fiebre,
que tiene poco apetito, y cuadros también, sobre todo a nivel ocular, como casi cualquier gato que está enfermo, pues te puede presentar una conjuntivitis, alteraciones en el sistema nervioso, andar tembloroso, que el animal se tambalea, etcétera. Pero el problema de esta enfermedad es que la evolución es muy rápida, que en poco tiempo el animal fallece. ¿Cómo se diagnostica la enfermedad? Pues para el diagnóstico, pues basándose primero en los síntomas anteriores, y luego tomando muestras, en el caso de que haya una peritonitis de la cavidad abdominal, y haciendo una analítica y recuento de células, porque va a haber una alteración del equilibrio normal de las células sanguíneas. ¿Hay tratamiento para esta enfermedad? Pues sinceramente no hay tratamiento. Digamos que lo único que se puede hacer en estos casos es dar una terapia con antiinflamatorios y un estimulante del apetito para que el animal coja fuerzas y, pues bueno, a ver si tenemos algo de suerte. Pero en la gran mayoría de ocasiones ya te digo que no tenemos suerte. Por eso me habéis visto que en muchos vídeos insisto y mucho en el control exhaustivo de las colonias felinas, porque nos traen problemas como estos. No solamente para los animales de las colonias, sino para los animales que su propietario los tiene correctamente cuidado, correctamente vacunado. Y por lo tanto, ¿cómo se puede prevenir la enfermedad? Pues la mejor manera de prevenirla es, primero, que tu gato no tenga contacto con animales callejeros. Esto es fundamental. En segundo lugar, que si adoptas un gato, lo importante es que provenga de una colonia pequeña, cuanto más pequeña sea, mejor, y que no pongas a convivir en tu casa a muchos gatos juntos. Se estima que el número máximo de gatos que se deberían tener, que hay mucha gente que incumplimos, yo también lo incumplo, yo en casa tengo, no sé ni los que tengo, porque recojo de todos los lados, yo no sé ni los que tengo, pero que yo mismo sé que lo hago mal, ¿me entendéis? Que aquí en casa de herrero cuchillo de palo, pero lo ideal sería no tener más de 5 animales. ¿Existe vacuna para esta enfermedad? Sí, existe vacuna, pero es cara y no funciona, y con eso os lo digo todo. Es un timo, es una vacuna americana que no sirve para nada. Que nadie os venda una vacuna para esto porque es tirar el dinero. Quien os venda esto, de verdad, decirle que nanay, que os ha dicho un tío en el YouTube que está gilipollas, que no le hagáis ni caso. No, la vacuna americana a día de hoy no funciona. Hay algún tratamiento experimental últimamente a través de uso de medicamentos inmunoestimulantes que parece que funcione. Cuando funcione y lo haya probado os lo comentaré, pero a día de hoy os estaría engañando diciendo que hay algo que se lo das y que el animal se recupera. No es cierto. Es muy importante, eso sí, que si tienes más de un animal que te has traído de alguna colonia pequeña de animales, de gatos, pues que tengas una serie de medidas preventivas, es decir, que cada animal tenga su arenero, que ya sé que es difícil, como máximo que lo compartan 2 cada arenero, eso sería lo mínimo. Retirar diariamente las heces para que nadie entre, ni un gato huela las heces de otro, etcétera, etcétera. Separar lo antes posible, si los animales proceden o lo habéis cogido a una madre, separar de una colonia, separarle lo antes posible a sus gatitos y llevároslos a otra localización aislada de la madre, y un cepillado diario del gato, mucha limpieza, mucho esfuerzo por vuestra parte para que no se lama ningún posible resto de algo de suciedad que pueda ser portadora del virus corona. Pues lamento no haber sido más optimista en este vídeo, pero es lo que hay con el PIF. Me gustaría ser portador de mejores noticias, pero es lo que hay. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.